A medida que la situación se intensifica en el estrecho de Hormuz, ya no solo Estados Unidos e Irán están prestando atención a esto, otros países también resultan afectados, ya que todos sienten el impacto de lo que ocurre. Mark Rattay mismo dijo que la OTAN ya está buscando formas de responder a la crisis. Eso significa que la situación ya es seria y no se puede ignorar. Algunos aliados de Estados Unidos podrían ayudar a vigilar el estrecho, pero aún no deciden si esto seguirá adelante mientras la operación continúa. Los países actúan con cautela porque saben que mayor involucramiento puede escalar el conflicto. Aunque no hay un grupo concreto, ya se nota el efecto de lo que está haciendo Estados Unidos. En la costa del estrecho de Hormuz, los sitios subterráneos de lanzamiento de misiles de Irán están siendo destruidos uno a uno con bombas rompebúnkeres, lugares antes usados para amenazar barcos. Esto está desapareciendo poco a poco y al mismo tiempo está disminuyendo su capacidad para controlar el paso. Puede que no sea de inmediato, pero está claro que poco a poco se está reduciendo su poder en la zona y ahí no termina el problema de Irán. En el tema de los drones surge un nuevo desafío. Podría llegar ayuda desde Ucrania con drones interceptores. Estos son drones que no solo atacan, sino que también pueden interceptar y destruir otros drones antes de que causen daño. Antes de empezar, no olvides darle like al video, eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias, y ahora vamos a empezar. Cuando esta tecnología se implemente en el estrecho de Hormuz, le será aún más difícil a Irán usar la estrategia de drones en la que han confiado durante mucho tiempo. En este punto, la lucha ya no se trata solo de la cantidad de armas, ahora se trata de la rapidez para ajustar la estrategia. Quien cambie más rápido es quien tiene la ventaja. Y a medida que la situación se prolonga, una cosa se vuelve más clara. Ya no es simplemente una pelea entre dos países. Esto ya se está expandiendo y otros países podrían involucrarse si no se controla. De repente se detuvo el flujo de petróleo a Japón. Ahí otros países sintieron el verdadero efecto de lo que ocurría. Países que decían que no era su guerra pronto notaron que también se veían afectados. No por balas, sino por la economía. Mientras subían los precios del petróleo, ellos también sufrían y entendieron que, aunque no participaban en la lucha, seguían siendo afectados. El 19 de marzo ya era evidente la alerta global. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón emitieron declaraciones al mismo tiempo. Condenaron los ataques de Irán y afirmaron estar listos para estabilizar el mercado energético, garantizar el paso seguro y continuo de barcos en el estrecho de Hormuz. Esto no quedó en palabras, ese día la acción aumentó de inmediato. Estados Unidos lideró una coalición militar global con participación de 22 países. Estos países acordaron enviar fuerzas navales, defensa antisubmarina y otros equipos al estrecho de Hormuz. Ya no es solo apoyo, ahora tienen presencia real en el mar. La fuerte presión de Estados Unidos impulsó la formación de esta coalición. El mismo Donald Trump fue quien dio un mensaje claro a los aliados. En una reunión con Shigeru Ishiba en la oficina oval, él pidió directamente el apoyo militar de Japón, un país que depende casi en un 90% del petróleo del Golfo. Para enfatizar, mencionó Pearl Harbor como ejemplo de lo que ocurre si no estás preparado para un ataque sorpresa. Esto no fue solo una referencia, sino un mensaje claro. Ya no se puede ser neutral ni quedarse viendo. Si te ves afectado, tienes que actuar y ser parte de la solución. Y eso significa enviar apoyo, enviar barcos y ayudar a vigilar el estrecho de Hormuz. Ahora ya no es solo un tema regional, sino un problema global que afecta a todos los países dependientes de la energía. Con más países uniéndose a la coalición, es evidente que ya no es solo tensión, sino una lucha mayor por mantener el flujo de petróleo y evitar graves problemas económicos mundiales. La cuestión es cómo actuará la coalición de las 22 naciones en el estrecho de Hormuz. No se trata de entrar todos a la vez sin un plan. La estrategia se dividirá en 4 fases para garantizar una operación ordenada y continua. En la primera fase, el enfoque es limpiar las minas en el mar. La coalición desplegará barcos capaces de buscar minas, así como drones submarinos y helicópteros que pueden detectar y destruirlas. Países con gran capacidad naval como Reino Unido y Japón colaborarán en esto. Esto no terminará pronto porque es difícil encontrar las minas en el mar
y esto podría tomar semanas o meses. Aunque apenas comienza, ya tiene efecto porque indica que se está actuando para que la ruta sea segura otra vez. En la segunda fase comenzará la escolta de los petroleros. Esto es como una versión moderna de la operación Ernest Will, donde los barcos de diferentes países vigilarán y acompañarán a los petroleros y gaseros mientras pasan por el estrecho. Ya no solo Estados Unidos hará esto porque la responsabilidad se dividirá entre varios países. Así el paso de barcos es más seguro y las navieras tienen menos temor. En la tercera fase habrá patrullas aéreas y vigilancia. Habrá una vigilancia continua desde el aire para detectar de inmediato los movimientos de misiles, sitios de lanzamiento de drones y lanchas rápidas de Irán. Incluye recursos de Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita, Reino Unido y Qatar. Con este tipo de configuración, a Irán le será difícil realizar un ataque rápido porque casi todos sus movimientos serán detectados de inmediato. El monitoreo es en tiempo real, por lo que la respuesta será más rápida. En la cuarta fase, aquí es donde entra la acción directa para atacar la capacidad de Irán de lanzar ataques. La coalición usará ataques coordinados con fuerzas aéreas y portaaviones para golpear los emplazamientos de misiles, bases de drones y los lugares donde se esconden las lanchas rápidas. No solo despejan el mar, también eliminan la capacidad de Irán de amenazar en el futuro. No es solo una solución temporal, sino una medida a largo plazo. Durante estas fases, la presión sigue aumentando. Otro portaaviones de Estados Unidos llega y despliegan miles de marines en la región. Hay conversaciones sobre una posible operación terrestre en la isla de Kark, clave para las exportaciones de petróleo de Irán. No es solo un movimiento militar, la lucha también es económica. Otros países liberan reservas de petróleo para evitar que el precio suba tanto. Y también se está animando a otros productores de petróleo a aumentar su producción y para cubrir la escasez de suministro. En general, esto no es solo una operación simple, es una presión militar y económica simultánea con un objetivo claro: reabrir el estrecho de Hormuz, restaurar el flujo normal de energía y eliminar la capacidad de Irán de usar esto como una forma de ejercer presión sobre otros países. Mientras la situación en el estrecho de Hormuz se agrava, Irán enfrenta problemas militares y económicos. Se han tomado medidas consecutivas contra ellos, como el congelamiento de cuentas bancarias, la cancelación de visas de negocios y el endurecimiento de controles sobre cargamentos sospechosos. Por eso, al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica le cuesta más hacer operaciones fuera del país. Las formas que usaban antes para evadir las sanciones, como el uso de intermediarios y empresas fachada, ahora están más vigiladas y suelen considerarse ilegales. Por eso, las empresas globales temen hacer transacciones con ellos y son menos las que quieren negociar. A la vez, una de las principales fuentes de ingresos de Irán, el petróleo, también resultó afectada. Por el endurecimiento en el estrecho de Hormuz y la presión para reducir ingresos, falta moneda extranjera y la situación interna empeora al bajar los ingresos. Las promesas del gobierno sobre desarrollo y seguridad se van desvaneciendo ante los ojos de la gente. En muchos lugares, acceder a comida y agua limpia es cada vez más difícil. Y ya no es una simple molestia, sino un problema serio que se siente todos los días. Con precios al alza y menos suministro, controlar la situación es más difícil. La explicación de un enemigo externo ya no basta. Ahora el problema se percibe dentro del país y en la vida diaria. Mientras la gente enfrenta dificultades, ocurren otras cosas en el gobierno. Hay personas en el poder que ya están empezando a sacar su dinero y buscando maneras de salir del país. Eso indica que también toman precauciones y no saben qué sucederá. Cuando las personas que están dentro del mismo gobierno se están preparando para irse, está claro que hay un problema en los crecimientos. En una visión más amplia, Irán tampoco recibe el apoyo esperado de otros países. China y Rusia no han dado ayuda militar clara y siguen al margen. Frente a la coalición de 22 naciones en el estrecho de Hormuz, prefieren no intervenir directamente. En esta situación algo se aclara. Irán enfrenta dificultades no solo por presión externa, sino también interna. Cuando los problemas externos e internos ocurren juntos, empieza la situación más peligrosa. Ante la crisis cada vez más grave, hasta los países grandes actúan con cautela. China, que depende mucho del petróleo de Irán,
no puede simplemente entrar en un enfrentamiento directo. Aunque requieren el suministro, no pueden enfrentar la fuerza combinada de Estados Unidos y sus aliados en el estrecho de Hormuz. Por eso actúan con discreción y cuidado. Sus petroleros toman rutas complicadas y a veces usan exenciones para pasar. Evitan una confrontación directa porque el costo sería muy alto. En cambio, la situación de Rusia es distinta. A medida que sube el precio del petróleo, ellos ganan más y se benefician, pero no pueden actuar libremente. Por las sanciones y la guerra en Ucrania, tienen limitadas sus opciones para ayudar a Irán. No tienen suficiente fuerza para enviar su marina o apoyo aéreo al Golfo. Solo pueden ofrecer ayuda limitada como información satelital y casi siempre lo hacen discretamente. Esto no es suficiente para cambiar el curso de la batalla. Mientras tanto, otros aliados que Irán esperaba apenas se hacen notar. Siria y Corea del Norte guardan silencio y no han actuado ante la fuerza de las modernas armadas en la región. Destaca que países musulmanes clave como Qatar, Arabia Saudita, Omán y Emiratos Árabes Unidos no apoyaron a Irán. En cambio, prefirieron apoyar el mantenimiento del orden en la región. Eso significa que ya no es simplemente una lucha entre dos bandos. No es solo Estados Unidos contra Irán. En una perspectiva más amplia, Irán se enfrenta a muchos países que quieren mantener una situación estable. Aquí se nota más que Irán está solo, rodeado no solo en lo militar, sino también en sus relaciones internacionales y en la economía. Y mientras esto sucede, surge una pregunta más grande. ¿Es este el comienzo de un cambio en cómo se mueve el mundo? Los países cooperan más rápido ante amenazas a la estabilidad. Mientras avanzan los hechos, es claro que esto ya no es solo un conflicto regional. Esto crece y se vuelve parte de un cambio mayor en el mundo. Aquí surge la pregunta clave. Cuando ya tienes 22 países que poseen una gran parte del poder aéreo y naval del mundo, frente a ti, ¿qué opción te queda? En un enfrentamiento directo, Irán casi no tiene oportunidad de resistir. Así de simple. Sus barcos, especialmente los más antiguos y ligeros, no pueden competir con los jets modernos, misiles y sistemas de defensa de la coalición. En segundos pueden ser abrumados, por eso ya no se trata de ganar en un enfrentamiento directo. Irán tiene otra estrategia. No buscan ganar en un enfrentamiento directo, sino hacer que la zona sea difícil, caótica y peligrosa para el enemigo. A esto le llaman denegación de acceso. No ganarás, pero impedirás que el enemigo avance fácilmente. Para esto tienen 3 métodos. El primero es poner minas en secreto. Es posible usar pequeños submarinos y botes que parecen pesqueros para colocar minas inteligentes durante la noche, en lugares donde no es fácil colocar, ver o vigilar de inmediato. El objetivo es hacer riesgoso el paso de cualquier barco. En segundo lugar, el uso del entorno. En la costa hay montañas y túneles donde se pueden esconder los lanzadores de misiles. Desde ahí pueden atacar de repente. Es como un ataque y retirada. No sabes de dónde viene y de repente hay un misil hacia el objetivo. En tercer lugar, el uso de grupos que actúan en su nombre. Por ejemplo, el movimiento de grupos como los hutíes para atacar por otras rutas como el Mar Rojo. El objetivo aquí es dividir la atención de la coalición. Si hay problemas en dos lugares, es más difícil concentrarse. Aunque existan métodos, algo es claro. Esto no basta para derrotar a la coalición, pero puede ralentizar sus movimientos, complicar la situación y aumentar el riesgo. Pero esto no puede cambiar la fuerza general de la lucha. Al final, lo que hace Irán no es para ganar, sino para alargar la pelea y hacerla más difícil. Y esto es más costoso para el enemigo. Mientras continúa la situación en el estrecho de Hormuz, hay otra cosa importante que debemos entender. No es solo una lucha en el mar o en el ámbito militar, porque una gran parte de este tipo de pelea también es la información. Cada vez que un barco se mueve, un dron vuela o se usa un misil, la coalición puede detectarlo al instante, como los satélites, radares y aviones de vigilancia. Eso significa que ellos saben antes dónde hay una amenaza y pueden responder más rápido. Esta es una gran ventaja de la coalición, porque no solo son fuertes, sino que también pueden detectar y actuar rápidamente. Irán intenta ocultar sus movimientos. Ellos usan tácticas como mezclar medios militares con barcos ordinarios, cambiar constantemente la ubicación de sus lanzadores y, a veces,
poner objetivos falsos para confundir al enemigo. Aunque tengan estos métodos, es difícil hacerlo de forma continua por tanta vigilancia. Cada movimiento implica riesgo de ser detectados, y al ser vistos, la coalición responde rápido. Conforme pasa el tiempo, se vuelve más difícil para Irán ocultar su equipo y movimientos. Los barcos comerciales que cruzan el estrecho también se ven muy afectados, ya que la mayoría transporta petróleo, gas y otros productos. No son solo militares. Aunque el paso esté abierto por miedo, prefieren evitar la zona o esperar ante una amenaza. Cuando esto pasa, el suministro en varios países se ve afectado. Ahí entra el seguro. Si el riesgo en un lugar es alto, el seguro de los barcos cuesta más. A veces ya no vale la pena viajar y, aunque no haya ataques directos, el comercio se vuelve más lento. Por eso es importante lo que hace la coalición, ya que no solo protege los barcos, sino que también reduce el riesgo y permite que el comercio vuelva a la normalidad. Cuanto más dura la operación, mayor es el costo para Irán. Tienen que gastar en su equipo, tienen que ajustar su estrategia y tienen que tener cuidado en cada movimiento. Mientras lo hacen, poco a poco se quedan sin recursos. La coalición tiene más apoyo porque varios países ayudan, cuentan con más recursos y pueden resistir más tiempo. Y aquí es donde se ve un punto importante. No se trata solo de quién es más fuerte al principio, sino de quién puede resistir bajo presión. En este tipo de situación, la coordinación es muy importante. No es posible que cada país actúe solo. Debemos actuar juntos, comunicándonos y decidiendo rápido. Mientras mejor sea la coordinación de la coalición, más efectivas serán sus operaciones. Por otro lado, con el tiempo, Irán se vuelve más cauteloso y prefiere evitar y adaptarse en lugar de atacar. Ese es el efecto de la presión. Si debes cambiar la forma de actuar y retroceder, la estrategia del enemigo está funcionando. Al final, lo que ocurre en el estrecho de Hormuz no es solo un enfrentamiento. Es una lucha donde un lado intenta controlar el paso, mientras el otro se esfuerza por mantenerlo abierto. Y mientras esto continúa, se vuelve más claro que el control de este lugar no se trata solo de la ubicación, sino de quién tiene la capacidad de mantener al mundo en movimiento. Cuando este paso se detiene, afecta no solo a un país, sino al mundo entero. Mientras sigue la situación en el estrecho de Hormuz, hay otro impacto menos visible pero global: el efecto en las cadenas de suministro. Si el flujo de barcos se ralentiza o detiene, no solo afecta al petróleo, sino también a otros productos que usan la misma ruta. Incluye materias primas, alimentos y productos que varios países requieren a diario. Cuando la llegada de estos se retrasa, hay escasez de suministro. Y cuando hay escasez de suministro, los precios suben, no solo en el petróleo, sino también en otros productos. Por eso, aunque un país esté lejos del estrecho de Hormuz, aún sienten el efecto en su economía. También resultan afectadas las empresas que dependen de entregas regulares. Cuando el suministro no llega a tiempo, se ven obligados a cambiar de plan, buscar otra fuente o aumentar los precios. Al final, las personas comunes siguen siendo las que sienten esto en sus gastos diarios. Mientras más se prolonga la situación, las compañías navieras se vuelven más cautelosas. No solo verifican si la ruta está abierta, sino también qué tan segura es. Aunque hay escolta de la coalición, si el riesgo es alto, algunos prefieren evitar o esperar. Por eso hay cambios en las rutas de los barcos. Algunos barcos toman rutas más largas para evitar el estrecho de Hormuz. Esto implica viajes más largos, mayor gasto de combustible y tiempos de entrega mayores, lo que incrementa la presión sobre la economía global. Por otro lado, los países con suministro propio de petróleo tienen ventaja. El impacto es menor que en países dependientes de importaciones, pero tampoco están totalmente a salvo porque el mercado global está conectado. Cuando sube el precio en un lugar, se siente en otros. A medida que continúa la lucha, se vuelve más claro que no se trata solo de quién controla el estrecho de Hormuz, sino de cómo se verá afectado todo el sistema comercial mundial. Cada decisión, movimiento y ataque tiene efectos más allá del campo de batalla e impacta los mercados financieros. Las noticias de tensión impactan de inmediato en el precio del petróleo y el mercado de valores. Los ataques hacen subir los precios. Cuando hay señales de mejora, baja. Cada movimiento en el estrecho de Hormuz impacta la economía de varios países. A medida que la situación se vuelve impredecible,
los inversionistas son más cautelosos. Prefieren evitar riesgos y mover su dinero a inversiones más seguras. Esto eleva más los precios en los países afectados. Al final, lo que pasa en el estrecho de Hormuz es como un efecto dominó. Solo se necesita un movimiento para afectar a muchas partes del mundo. No se trata solo de lo militar o lo político, sino de cómo se mueve la vida diaria de las personas. Y mientras la situación continúa, se vuelve más claro que la estabilidad de un lugar es importante no solo para la región, sino para todo el mundo. Cuando ocurre un problema en el estrecho de Hormuz, no solo un país resulta afectado, sino casi todos. A medida que se profundiza el efecto de la situación, se vuelve más claro que el problema no es solo para el presente, sino también para el futuro. Si esta situación se prolonga, existe la posibilidad de que los países cambien la manera en que manejan este tipo de crisis. Podrían buscar rutas alternas para el petróleo, invertir en energías alternativas o crear más reservas para no verse afectados de inmediato la próxima vez. Lo que sucede ahora no es solo un problema temporal, sino una advertencia para muchos países. Ven lo importante que es un paso como el estrecho de Hormuz y el gran impacto que tiene cuando surge un problema allí. Al mismo tiempo, los países se vuelven más cuidadosos con sus próximas decisiones. Ya no solo ven la situación actual, sino también su efecto a largo plazo. Debido a lo que está sucediendo, se vuelve más claro que la estabilidad en estos lugares críticos no puede ser ignorada. Con el tiempo, algo se vuelve más claro. La lucha en el estrecho de Hormuz no se trata solo de fuerza, sino de quién puede adaptarse y continuar a pesar de la presión. Y mientras todo esto continúa, se hace más evidente que cada movimiento en el estrecho de Hormuz tiene un efecto en todo el mundo. Esto no es solo entre países, también afecta la vida diaria de las personas. Pao,